Gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Les habla el hermano José Vargas, nuevamente hoy aquí para compartir con los hermanos y siempre muchos amigos que miran y ven los videos de Jesucristo Vive Tiempos Finales. Pues como siempre traemos un tema, le damos gracias al Señor porque el tema siempre es bien recibido por muchos y tantos amigos que siempre están viendo Jesucristo Vive Tiempos Finales. Y en este día vamos a compartir con los amigos y los hermanos que siempre nos miran y nos acompañan cuando estamos trayendo un en vivo de parte de Jesucristo Vive Tiempos Finales. Y hoy el Señor nos ha dado como tema para compartir: las pruebas producen paciencia. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos pasado por pruebas y después que salimos de las pruebas sentimos más fortaleza? Porque las pruebas que el Señor permite son pruebas para fortalecernos y son pruebas para algo que esté en nosotros que no agrada a Dios. Pues las pruebas nos ayudan a salir de todos esos de todas esas situaciones. Y hoy tenemos una palabra que el Señor nos ha permitido, que la vamos a compartir con los amigos. Las pruebas producen paciencia. Nuevamente, las pruebas producen paciencia. Y si tú, amigo o amiga, hermano o hermana que estás mirándonos en este momento, y este tema de hoy se acerca a algún problema, alguna prueba que tú estés pasando, cuando empecemos a hablar la palabra, yo estoy seguro que por medio de esa palabra Dios te va a dar la victoria por ese problema o esa prueba que tú estás pasando. Así que hay que darle gracias a Dios por eso y por su palabra. Mi alma alaba al Señor. Vamos a orar como siempre lo hacemos antes de empezar a hablar la palabra del Señor. Muy importante. Vamos a orar al Señor para que Dios siempre sea el que tome control de mis labios y que solamente se hable la palabra como está escrita, la palabra con la revelación que Dios da para hablarla y compartir con los amigos y hermanos que siempre están mirando. Vamos ahora un momentito al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias por esta hora. Señor, te doy gracias por esta palabra que se va a traer a compartir con los hermanos y amigos. Señor, te doy gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Y dice la Biblia, más cortante que toda espada, de doble filo. Señor, yo sé que por medio de esta palabra, Señor, muchos van a ser libres y muchos van a salir de esa prueba que para ellos no tiene solución. Pero por medio de esta palabra vamos a ver y ellos van a ver que sí hay solución. Y esa solución la tiene tú, mi Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Las pruebas producen paciencia. Las pruebas producen paciencia. Muchas veces decimos y cuestionamos a Dios preguntándole por qué ocurren las cosas. ¿Por qué estamos pasando por ciertas dificultades y situaciones? Si yo te sirvo y trato de agradarte y ser una mejor persona ante tus ojos y que te agrade.
acordémonos de algo que lo voy a mencionar ahora. Y esto sucedió con Job. Acordémonos de Job, que tuvo que pasar por una prueba terrible, donde en ningún momento maldijo a Dios ni le reclamó nada. Ni le reclamó nada cuando estuvo pasando por esa prueba que Dios permitió a Job que pasara. Ni le reclamó, ni hizo nada, simplemente pasó por la prueba. No le reclamó a Dios en ningún momento: ¿por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Por qué? Aun cuando quedó completamente arruinado. Pero sí salió de su boca, aleluya, decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea Jehová bendito. Eso dijo Job. En medio de la prueba bendijo a Dios, porque él sabía, Job, que Dios no le iba a dar más de lo que él no pudiera resistir. Bendijo a Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahora pregunto yo, amigo, amiga, hermano, hermana, que estás escuchando, cuando estás pasando por pruebas, o posiblemente en este momento estás pasando por una prueba, ¿estás bendiciendo a Dios en medio de esa prueba, dándole gracias a Dios por la prueba que estás pasando? ¿Lo estás bendiciendo? Job lo hizo. Y Job perdió todo, absolutamente todo, incluyendo los hijos, todo. Pero Dios le dio la victoria. Ni le reclamó a Dios, sino que bendijo a Dios. Jehová quitó, Jehová Dios, perdón, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, sea Jehová bendito. Muchas veces nosotros no entendemos que si estamos pasando por ciertas dificultades, por ciertas pruebas o situaciones, es porque Dios las está permitiendo, porque hay un propósito detrás de esas pruebas. Hay un propósito detrás de esas pruebas. Por eso Dios las permite, porque Dios, en medio de esa prueba, Dios está, como se dice, está trabajando con nosotros. Posiblemente hay algo en nosotros que no agrada a Dios, y por eso las pruebas son necesarias. Y eso tenemos que entenderlo. Las pruebas son necesarias. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Podemos ver que Job, o mejor digo, podemos ver con Job, sucedió de esa manera. Después de pasar por todo lo que le sucedió, fue bendecido mucho más, pues dio
le dio más de lo que tenía anteriormente. Así que no nos podemos quejar de las pruebas. Posiblemente las pruebas que estamos pasando o estás pasando posiblemente se deban a que, voy a decir, tus ojos los has quitado del Señor y los has puesto en otras cosas. Ya no estás buscando al Señor como debiera. Y ahí viene la prueba, que Dios la permite para que nuevamente tus ojos se vuelvan a Dios. Por eso las pruebas, por eso Dios las permite. Por eso Dios bendijo a Job más, mucho más de lo que Job tenía. Después que Job pasó por toda esa prueba, las cosas terribles que Job pasó. ¿Cuántos amigos, amigas, cuántos hermanos y hermanas han leído lo que le sucedió a Job? Que quiero hacer una pequeña aclaración en algo. Me estoy saliendo del tema, pero quiero hacer una pequeña aclaración en algo, y es, y escuche lo que yo voy a decir, y es que nos han enseñado, escuche, nos han enseñado en muchas iglesias, todavía lo siguen haciendo desde los púlpitos, que el que trajo la ruina de Job fue Satanás. Y escuche lo que voy a decir ahora, cuando eso es falso. Cuando eso cuando eso es falso. Cuando eso es falso, no es así. Satanás no trajo la ruina de Job, pero lamentablemente se sigue enseñando eso en muchos púlpitos. Y lamentablemente, hay que decirlo, lo están enseñando pastores que se supone que deben leer la Biblia y no deben añadir cosas que no van con la palabra. Entonces el pueblo escucha que fue Satanás, cuando de acuerdo a la palabra no fue Satanás. Y quiero aclarar algo, tengo un pequeño video, está en Facebook y está en YouTube, pero es hablado, donde se habla de esto. Ahora, pienso subir un video hablando de lo que le sucedió a Job. ¿Sería Satanás o sería Dios que arruinó a Job, permitiendo por medio de otras circunstancias la ruina de Job? Así que si quiere escuchar sobre esto, el video está en Facebook y está en YouTube. Es hablado, pero próximamente voy a subir un video más profundo sobre el tema, para que veamos y muchos vean y entiendan, cuando estén escuchando desde los púlpitos, que su pastor diga Satanás trajo la ruina de Job, y cuando usted escuche eso, usted se va a dar cuenta que está errado lo que está diciendo. Y yo en la autoridad del Señor Jesucristo lo estoy diciendo. Ahora hay que darle gracias a Dios por todos esos pastores que están mirando este video y saben que fue así, y saben que no fue Satanás, que fue Dios que arruinó a Job por medio de situaciones que permitió el Señor. Así que los invito para que vean ese video. Es hablado nada más, está en YouTube y está en Facebook por el momento, pero próximamente voy a subir un video hablando más profundamente de lo que le sucedió a Job, para que muchos se gocen y muchos puedan venir con más claridad a entender que no todo lo que se dice en un púlpito va acorde de la palabra. Es lamentable. Acordémonos de una cosa:
La esponja, cuando está seca, usted la pone encima o arriba de una mesa y puede durar años. Ahora, si usted coge una esponja y usted la tira, la arroja dentro de un envase lleno de agua, lo que va a pasar con esa esponja es que se va a empezar a llenar y va a absorber la cantidad de agua posible. Así pasa con aquellos que nada más se sientan domingo tras domingo y reciben todo lo que se dice de un púlpito sin escudriñarlo en la palabra. Si ese es el caso que está pasando con usted, amigo, amiga, hermano, hermana, próximamente voy a subir ese video hablando sobre la ruina de Job, más profundo. Así que los invito a todos desde ahora para que estén pendientes de ese video. Santiago 1, 2, perdón, Santiago capítulo 1, versículos 2, 3 y 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire esto, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y preguntamos, pero ¿cómo voy a estar en gozo si estoy pasando por una prueba? Bueno, la Biblia dice que estemos en gozo. Que estemos en gozo mientras estamos pasando esa prueba. ¿Por qué? Porque tenemos que entender y saber que el Señor nos va a dar la victoria. Mi alma alaba a Dios, aunque pasemos por esa prueba. Acordémonos lo que dice la Biblia cuando se refiere, que dice: aunque pasemos por un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque estemos en una prueba, la prueba que sea, acordémonos de algo, que el Señor está con nosotros. El Señor nos va a dar la victoria. Mi alma alaba a Dios. El Señor nos va a sacar de esa prueba y nos va a llevar a la victoria. Y lo tenemos que creer. Nos va a llevar a la victoria, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso es tremendo. No importa la prueba que estemos pasando, amigo, amiga, hermano, hermana, tenemos que entender que en medio de esa prueba el Señor está con nosotros. En medio, mi alma alaba a Dios, de esa prueba, Dios nos va a dar la victoria. En medio de esa prueba, el Señor nos está guiando y nos está cuidando y nos va a sacar de la prueba. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así dice la palabra. Tenemos que confiar y creer. Tenemos que estar gozosos en medio de la prueba. Acordémonos lo que yo dije ahorita de Job. Job pasando la prueba que estaba pasando. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job, en medio de la prueba, no lo dice literalmente la Biblia,
No lo dice literalmente la Biblia, pero Job, en medio de esa prueba, estaba confiado que Dios le iba a dar la victoria. De acuerdo a lo que la Biblia muestra y enseña, las pruebas son necesarias. Escuche esto, amigo, amiga, hermano, hermana. Las pruebas son necesarias muchas veces en nuestras vidas, pero tenemos que entender que esas pruebas son permitidas por Dios, pero con un propósito. De acuerdo a la Biblia, las pruebas nos ayudan a que seamos perfectos y cabales. O sea, que las pruebas son necesarias en nuestras vidas porque nos ayudan a que seamos mejores personas ante los ojos de Dios. Posiblemente también cuando acabo de leer esto, muchos dirán, pero hermano, si el único perfecto es Cristo, ¿cómo usted va a estar diciendo para que seamos más perfectos o perfectos y cabales? Si el único perfecto es Cristo. Bueno, eso lo entendemos, pero la Biblia dice, y bien claro, y lo vamos a leer ahora, respecto a lo que he acabado de decir anteriormente. Vamos a ir un momentito a Romanos 5, 3 y 4. Y como siempre digo, si tiene una Biblia, si tiene un celular o el teléfono, busque la Biblia y siempre corrobore lo que yo estoy hablando para que se dé cuenta que todo es referente a la Biblia y hablamos todo referente a lo que Dios nos está hablando por su palabra. Vamos a ir un momentito a Romanos 5, 3 y 4. Y mire lo que dice Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, escuche, en las tribulaciones. Que también nos gloriamos en las tribulaciones, pero nos podemos preguntar, pero ¿cómo yo me voy a gozar o me voy a gloriar en medio de este problema, en medio de esta tribulación? Porque el Señor está con nosotros. Y eso es algo que tenemos que entender. Vamos a seguir leyendo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, escucha ahora, produce paciencia. O sea, que en medio de esa tribulación, en medio de esa prueba, eso está trabajando con nosotros. Porque después que salgamos de esa tribulación, de esa prueba, vamos a salir diferente. Vamos a salir teniendo paciencia. Vamos a salir teniendo paz. Vamos a salir teniendo, voy a decir, más confianza en Dios. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, dice la palabra. Y mire lo que dice ahora. Versículo 4 de Romanos 5. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. ¿Estamos viendo esto? En medio de esa tribulación, en medio de esa prueba que estamos pasando, en medio de esa situación, cuando salgamos de esa situación, Dios nos va a dar la victoria. Vamos a salir, pero vamos a salir con paciencia, con prueba. Y dice, y la prueba, esperanza. Con más paciencia. Por eso las pruebas o las tribulaciones que pasemos son que Dios las permite. Pero Dios las permite con un propósito. Y eso es algo que tenemos que entender. Esto es tremendo. Como nos dice Romanos 5, 3 y 4. Y mira lo que dice Romanos 5, 3 y 4.
La tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. O sea que después que pasemos por todas estas situaciones, tenemos la esperanza de que Dios nos dará la victoria, como le sucedió a Job. ¿Cómo le sucedió a Job? Dios le dio la victoria a Job después que Job pasó por todas las que pasó. Cuando Job lo había perdido todo, Dios le dio la victoria. Romanos 15, 4 y 5. Y nuevamente, si tiene una Biblia, los versículos, búsquelo para que podamos ver por medio de la palabra que lo que se está hablando es bíblico. Romanos 15, 4 y 5. Y dice, porque las cosas que se escribieron, y ponga asunto a esto, amigo, amiga, hermano y hermana, ponga asunto a esto, mi alma alaba a Cristo, que voy a hablar ahora para que veamos que ya Dios lo había dicho antes por medio de la palabra. Mire lo que dice Romanos 15, 4 y 5. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Usted está escuchando eso? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, escuche, y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. O sea, ya Dios todo lo había dejado escrito. Por eso dice, porque las que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Y dónde se escribieron? En la palabra, en la Biblia. A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Tenemos que ver que en medio de esa prueba Dios está con nosotros. Tenemos que entender que Dios nos va a dar la victoria. Por eso lo que dice Romanos 15, 4 y 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Jesús. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Dios es tremendo. Dios no nos dejará en medio de la tribulación. Dios no nos dejará en medio de esa situación que estamos pasando. Dios no nos dejará en medio de ese problema de enfermedad. Dios no nos dejará en medio de esa situación, voy a decir, económica. Dios no nos dejará en medio de ese problema que tenemos que entender, de acuerdo a la Biblia, que fue permitido por Dios. Pero Dios nos va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria, amigo, amiga. Dios te va a dar la victoria, hermano, hermana. Mi alma alaba a Dios. Romanos 15, 4 y 5 nos dice bien claro, refiriéndose a las cosas que se escribieron antes, lo que había leído ahorita, y donde están escritas si no es en la Biblia. ¿Y dónde están escritas si no es en la Biblia? Y dice que fueron escritas para nuestra enseñanza a fin de que tengamos esperanza. A fin de que tengamos esperanza. No importa el problema, no importa la tribulación, no importa en lo que estemos pasando, no importa cuál sea el problema.
tenemos que bendecir a Dios en medio de ese problema como hizo Job. Dale gloria a Dios en medio de ese problema como hizo Job. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos lo dice. Dios nos va a dar la victoria. En medio de ese problema Dios está con nosotros. En medio de esa situación Dios está con nosotros. Mi alma alaba a Dios. En medio de todo eso que está pasando, Dios está con nosotros. Y Dios nos va a sacar de ese lugar. Y como dice la Biblia, nos va a sacar de ahí y nos va a llevar a tierras donde fluye la leche y la miel. ¿Qué quiero decir con esto? Nos va a sacar de ese problema y nos va a llevar a la victoria. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Y nos dice bien claro, refiriéndose a las cosas que se escribieron antes. ¿Y dónde están escritas si no es en la Biblia? Y dice que fueron escritas para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza. Qué lindo es el Señor. A fin de que tengamos esperanza. Por eso, hermano, hermana, tú que estás pasando por cualquier prueba, acuérdate de algo, Dios te va a dar la victoria. Dios permite las pruebas para, como dice la misma Biblia, para que seamos refinados como el oro. Para que seamos refinados como el oro. Posiblemente hay cosas en nosotros que Dios, por medio de esa prueba, por medio de esa situación, Dios ha permitido esa prueba porque Dios está trabajando con nosotros. Dios está trabajando contigo, amigo, amiga, hermano, hermana. Dios está trabajando conmigo cuando pasamos por pruebas. En Primera de Pedro 2, 20 y 21 vamos a ver lo que nos quiere decir la palabra. Primera de Pedro 2, 20 y 21 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, Dios permite, voy a decir, delante de nosotros pruebas, como dijo ahorita, pero Él nos va a dar la victoria. Pero también Dios permite situaciones donde Dios va a permitir, por medio de esas situaciones, que seamos, voy a decir, como dice la Biblia, aprobados. Pero tenemos que pasar por esas pruebas para que Dios nos dé la victoria. Dios es tremendo. El versículo 21 de Primera de Pedro 2 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mire lo que el Señor nos está hablando aquí. Y yo creo que no hay prueba en esta tierra que un hijo de Dios esté pasando que se pueda comparar con todo lo que pasó el Señor Jesucristo. Yo no creo. ¿Y cuántos de nosotros nos quejamos de cualquier prueba que estemos pasando? Pero miremos las que estuvo pasando Jesucristo por nosotros, por ti y por mí.
y no abrió su boca. Dice la Biblia que como oveja al matadero fue llevado, pero no abrió su boca. Y nosotros, ¿cuántas veces estamos pasando por una prueba? Y si entendemos la Biblia y nos damos cuenta que Dios nos va a dar la victoria con todo y eso, nos quejamos delante de Dios por la prueba que estamos pasando. Y son pruebas que Dios las está permitiendo. Ahora, hay situaciones, hay pruebas que Dios las permite, pero son pruebas debido al pecado que hay en ti o hay en mí. Si estamos pecando, hay pruebas que llegan y Dios las permite. Y usted dirá, pero hermano José, ¿cómo usted va a estar ahora diciendo eso y ahorita estaba diciendo otra cosa? Lo vamos a leer ahorita en la Biblia. Lo vamos a leer por la palabra. Se van a dar cuenta y nos vamos a seguir dando cuenta que hay pruebas que suceden en nuestras vidas, que son pruebas debido a que andamos pecando, a que andamos en pecado. Lo vamos a leer ahorita y Dios nos va a seguir hablando. Por eso en Romanos 15, 4 y 5 dice, nos dice bien claro refiriéndose a las cosas que se escribieron antes. ¿Y dónde están escritas si no es en la Biblia? Y dice que fueron escritas para nuestra enseñanza a fin de que tengamos esperanza. Tremendo. Alabo a Dios. Mi alma lo alaba y lo bendice. Por eso en primera de Pedro 2, 20, 21 vamos a leerlo. Y dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Santiago 1:3 dice, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Mire eso. Así cuando su confianza, dice Santiago 1:3, en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar más las dificultades. Aunque estemos y creamos y confiemos más en Dios, estamos pasando por la prueba, pero sabemos y decimos, yo confío en Dios, yo sé que Dios me va a dar la victoria. Pero tenemos que confiar y creerlo, que Dios está con nosotros. Así cuando su confianza en Dios, escuche, sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Tenemos que estar más agarrados de Dios. Tenemos que creerle más a Dios. Tenemos que confiar más a Dios, más en Dios, perdón, para cuando esa prueba llegue, sepamos, por medio de la confianza que tenemos en el Señor, que Dios nos va a dar la victoria. Qué lindo es el Señor. Mi alma lo alaba y lo bendice. Aleluya. Precioso es el Señor. Una de las partes más difíciles de ser cristiano es el hecho de que ser un discípulo de Cristo
no nos hace inmunes a las pruebas y tribulaciones de la vida. ¿Escuchó eso? Aunque seamos discípulos de Cristo, aunque le sirvamos al Señor, aunque hagamos para el Señor cosas que estamos llamados a hacer, eso no nos hace exento de pasar por tribulaciones. La Biblia es clara, la Biblia lo dice. Muchas veces muchos se podrán preguntar cómo un Dios, y escuche esto, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes lo han escuchado, yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado y hace poco lo escuché, pero como si Dios existe y Dios es un Dios bueno, mi esposa se murió. Pero como si Dios existe y Dios es un Dios bueno, mi hijo se murió. Pero como si Dios existe y es un Dios bueno, hay tanta hambre en tal sitio, en tal país, está pasando esto en tal sitio. Porque Dios es Dios. Y Dios es soberano. Y la Biblia dice bien claro, y escuchemos esto, que al que ama, disciplina. Él nos ama como hijos. Pero mira lo que dice también, y azota a todo aquel que recibe como hijo. Así que no importa que le sirvamos al Señor, no importa que estemos haciendo lo que estemos haciendo para el Señor. Dios permite pruebas en nuestras vidas para que nos agarremos más de Él, para que dependamos, mi alma alaba a Cristo, más de Él, para que confiemos más de Él, mi alma alaba a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Las pruebas son, como dice la palabra, son necesarias. Las pruebas son necesarias en nuestras vidas y son pruebas que las permite Dios. Muchas veces muchos se podrán preguntar cómo un Dios bueno permitirá pasar por cosas y situaciones que son malas, siendo hijos de Dios, tales como enfermedades y muchas cosas y situaciones malas. Y si nos amara, no permitiría que pasáramos por tales situaciones. Pero no es así. Dios permite que pasemos por situaciones porque Dios trabaja con nosotros. Dios, mientras estamos por esas situaciones, Dios también nos muestra qué cosas hay en nosotros que Dios está trabajando. Por eso Dios ha permitido eso. Vamos a ir un momentito, y yo sé que hay muchos amigos, hermanos y hermanas que han leído esto. ¿Qué es lo que dice la Biblia de Pablo, de Saulo, cuando era Saulo? Dice que seguía a los cristianos. Dice que entraba a la sinagoga, o sea, a las iglesias, entraba a la sinagoga, los cogía, los arrastraba y los entregaba para meterlos presos. Pablo era terrible. Pero ¿qué pasó ahí? El Señor se le aparece al mediodía en un resplandor tremendo a Pablo, donde Pablo fue cambiado totalmente. Por eso tenemos que mirar y entender que Dios hoy en día permite situaciones en nosotros para cambiar cosas, mi alma alaba a Dios, para sacar cosas, para trabajar en cosas que todavía están ahí. Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Entonces Dios permite esas cosas, ¿para qué? O esas situaciones, perdón, para que seamos refinados
como el oro. Muchas veces, muchos se podrán preguntar cómo un Dios bueno permitirá que pasemos por estas cosas y situaciones que son malas siendo hijos de Dios, como enfermedades, como situaciones malas. Si Dios nos amara, no permitiría que pasáramos por tales situaciones, pero no es así. La Biblia enseña claramente que Dios ama a aquellos que son sus hijos y todas las cosas le ayudan a bien. ¿Está escuchando eso? ¿Dónde lo dice? Vamos a Romanos 8:28. Mira lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Está escuchando eso? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Eso debería significar entonces que las pruebas y tribulaciones que Dios permite en nuestras vidas son parte de todas las cosas que nos ayudan a bien. Por lo tanto, para el creyente todas las pruebas y tribulaciones tienen un propósito. ¿Está escuchando eso? Y eso es algo que tenemos que entender. Hay muchos que dirán, bueno, mira, el hermano está pasando por esta prueba, se le enfermaron los hijos, está pasando por esta prueba, tiene problemas en matrimonio, está pasando por esta prueba, está pasando por aquella prueba, está pasando por esta situación. Pero tenemos que entender que aunque seamos hijos de Dios, mi alma alaba a Dios. Dios permite pruebas porque Dios trabaja con nosotros. Y Dios permite que por medio de esas pruebas nos demos cuenta de muchas cosas que no agradan a Dios. Por eso Dios permite esas pruebas. Por eso Dios permite que pasemos por todas esas pruebas. Pero como estaba diciendo, Dios nos da la victoria. Mi alma alaba a Cristo. Mi alma alaba al Señor. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Las pruebas deberían significar entonces que las pruebas y tribulaciones que Dios permite en nuestras vidas son parte de todas las cosas que nos ayudan a bien. Por lo tanto, para el creyente, todas las pruebas y tribulaciones tienen un propósito, y eso es algo que tenemos que entender. Como en todas las cosas, el propósito sobresaliente de Dios es que seamos transformados, escuche qué lindo, y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Qué lindo, mi alma lo alaba. Acordémonos lo que estaba diciendo ahorita. Las que pasó el Señor Jesús por nosotros, por ti, amigo, amiga, hermano, hermana, las que pasó el Señor por nosotros. Por eso cuando estamos pasando por una prueba, estamos pasando por una situación, tenemos que abrir la boca y darle gracias a Dios, porque en medio de esa prueba Dios nos va a dar la victoria. Qué lindo, aleluya. Romanos 8:29. Vamos a ver lo que dice Romanos 8:29. Y nuevamente, amigo, amiga, hermano y hermana, si tienes una Biblia, lee la Biblia conmigo para que recibas la palabra como está escrita. Romanos 8:29, y dice: porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme, escucha ahora, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y mire lo que estoy acabando de leer. Y lo voy a tratar de explicar un poquito, porque ¿cuántos habrán escuchado esto de Romanos 8:29? Se lo habrán dicho desde un púlpito, pero nunca les han explicado. Y la persona oyó, recibió y como si nada. Pero mire lo que dice aquí. Porque a los que antes conoció. Pero ¿cómo que a los que antes conoció? ¿Dónde nos conoció Dios? Aleluya. ¿Dónde nos conoció Dios? Mire lo que dice ahora. Porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Antes, escuche, de la fundación del mundo, antes de que todas las cosas fuesen hechas, antes de que todo fuera hecho, ya Dios nos había conocido, ya Dios nos conocía, aleluya. Por eso desde antes de todas las cosas, mi alma alaba a Dios, nosotros fuimos predestinados, como dice la Biblia, para una salvación tan grande. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Por eso, hermano, hermana, no importa la situación que estés pasando, no importa la situación que yo esté pasando, tenemos que entender una cosa, que Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar la victoria en medio de esa situación y nos va a sacar de esa situación y nos va a llevar a tierra seca, donde podamos estar firmes, porque de acuerdo a la Biblia ya Él nos había conocido y ya Él nos había predestinado. Por eso, si hoy en día estamos pasando por una prueba, por una situación, es que Dios la está permitiendo, porque posiblemente hay algo en ti o en mí que no agrada a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Todo en la vida del cristiano, incluyendo las pruebas, tribulaciones, está diseñado por Dios para permitirnos alcanzar la meta, que es parte del proceso de santificación, y apartados para los propósitos de Dios, para vivir para su gloria. Qué lindo es el Señor. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Acompáñenme, vamos a leer lo que dice Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Escuche, lo dice la Biblia. Para que sometida a prueba vuestra fe, escuche, muchos, o mejor digo, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Todo y toda situación que estemos pasando, toda prueba que estemos pasando, de acuerdo a la Biblia, es necesaria para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por eso,
cuando dice la Biblia, cuando Satanás se presentó delante del Señor y Dios le preguntó de dónde viene, Dios lo sabe todo. Él le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Satanás no había preguntado nada, pero Dios le preguntó, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él? Por eso las pruebas que Dios permitió en la vida de Job, porque Dios sabía que Job no lo iba o no le iba a blasfemar, porque Job, no se iba a decir para qué conocía a Dios. Dios sabía que Job era único. Por eso dice, no has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él en toda la tierra. Por eso Dios permitió esas pruebas, porque Dios sabía que Job no lo iba a blasfemar, que Job no iba a decir nada incorrecto. Por eso Dios permite las pruebas en todos nosotros, y es algo que tenemos que entender. Eso es algo que tenemos que entender. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Y vamos a leer lo que dice Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis, escuche esto, que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe del creyente, y mediante las pruebas se reforzará más, para que puedan descansar en el conocimiento que es real y va a durar para siempre. Y va a durar para siempre. Para que puedan descansar en el conocimiento que es real y va a durar para siempre. Por eso son las pruebas. Y cuando confiamos en el Señor y creemos que Él nos va a dar la victoria, tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar gozosos, porque sabemos que vamos a salir de esa prueba. Romanos 5, 3, 4 y 5, mira lo que dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la